Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a estar hablando de las tasks en C Sharp. Bueno, pues un task es una clase que representa una operación asíncrona y una operación asíncrona es una tarea que se ejecuta sin bloquear el hilo principal de ejecución, lo que permite que el programa siga respondiendo mientras espera que esta tarea termine, ¿vale? Entonces, una task nos sirve para hacer cosas que tardan como leer archivos o consultar bases de datos, mientras que el resto del programa sigue funcionando normalmente. ¿Listo? Para entender las tasks, pues como siempre, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Antes de, vamos a crear un proyecto. Va a ser una aplicación de consola. Voy a definirle un nombre, tarea asíncrona. Voy a elegir la ubicación del proyecto. Quiero que se guarde en esta carpeta que está en el escritorio y se empieza a generar el proyecto. Esperamos que termine y yo voy a eliminar el código el código que no voy a utilizar. En- Para este pequeño ejemplo, pues vamos a suponer que queremos preparar café y vamos a suponer que para preparar café tenemos que seguir algunos pasos. Uno de ellos va a ser hervir agua, otro de ellos va a ser moler el café y cuando ya hayamos hervido el agua y molido el café, vamos a preparar el café tanto con el agua hervida como con el café molido. ¿Listo? Este proceso va a ser síncrono. ¿Por qué? Porque va a ir de paso a paso. Primero que todo vamos a crear una función llamada hervir agua. No me va a recibir nada como parámetro. Voy a imprimir un mensaje que diga ir viendo agua. Voy a ponerle unos puntos. Después voy a hacer uso de la clase thread. Vamos a usar el método sleep, el cual va a recibir un número que representan los milisegundos. Voy a poner 4000 milisegundos. Entonces, con esta línea de código voy a decirle que mi programa va a durar su ejecución un total de 4000 milisegundos, o lo que es lo mismo, 4 segundos. Por último, y para finalizar esta función, voy a imprimir el mensaje agua hervida. Aquí se me fue una R. Entonces, hervir agua, esta función va a durar un total de 4 segundos toda su ejecución. ¿Listo? Voy a copiar esta función y la voy a pegar. Ahora voy a modificar el nombre. Ahora se va a llamar, esta función se va a llamar moler café. Voy a modificar el mensaje a moliendo café. Este no va a durar 4 segundos su ejecución, sino que va a durar 3 segundos su ejecución y al finalizar nos va a mostrar el mensaje café molido. Voy a pegar de nuevo el método y voy a modificarlo. Voy a modificar el nombre. Este método es correspondiente a la preparación del café. También voy a modificar los mensajes. Preparando café. Este no va a durar 4 milisegundos, sino que va a durar 2 milisegundos. Y voy a modificar el último mensaje. A café listo. Entonces, para tener un poquito de orden, voy a hacerle un salto de línea, ¿vale? Antes de llamar los métodos y ejecutarlos, quiero imprimir el siguiente mensaje, comenzando con la preparación del café. Le pongo dos saltos de línea para más orden en el código. Ahora sí, ya puedo llamar los métodos.
El primero que llamo es, la función, perdón, de hervir agua. La siguiente función, moler café. Vamos a quitarle este espacio. Y la última función es preparar café. Cuando terminen todas estas tres ejecuciones, quiero que muestre el siguiente mensaje. Voy a conservar los saltos de línea y quiero que salga café preparado. Todo esto se va a ejecutar de forma asíncrona. ¿Por qué? Porque primero va a ejecutar la función hervir agua. Espera a que se ejecute y cuando termine la ejecución pasa a la siguiente, que es moler café. La ejecuta, espera a que termine su ejecución y una vez termine va a ejecutar la última función llamada preparar café. Paso por paso, por eso es una función asíncrona. Entonces, cuando ejecutamos, primero hierve el agua, espera que termine y una vez que termina ya pasa a la siguiente función moliendo café y una vez que termina, ahora sí empieza a ejecutar la última función preparando el café y deja el café listo. Aquí está un poquito desordenado, me gustaría ordenar un poquito el código para que por la consola no se vea tan amontonado. Aquí voy a poner un salto de línea, aquí voy a poner otro salto de línea y lo quiero volver a ejecutar. Entonces primero hierve el agua, espera que se ejecute, cuando se ejecuta, ejecuta la siguiente función que es moliendo café, espera que se ejecute, lo ejecuta y cuando termina su ejecución pasa a la siguiente función que es preparando café, ¿vale? Lo está haciendo paso por paso. Entonces, en la vida real nosotros podemos servir el agua y moler el café al mismo tiempo, eso porque son tareas independientes y porque permiten ahorrar tiempo, ¿vale? Entonces, para hacer tareas que tardan tiempo y permitir seguir ejecutándose más procesos sin parar el programa, necesitamos la asincronía y esto lo logramos con la clase task, ¿vale? Ejecutar varias, ejecutar varias tareas eh, impidiendo que el programa pare su ejecución. Para esto, para entender la sincronía, voy a modificar un poquito el código. Lo primero que voy a hacer es quitarle el void y ponerle la palabra async seguido de la palabra task, ¿vale? Entonces, con el async y el task estoy diciendo que la función va a ser asíncrona. Lo siguiente que voy a hacer es identificar la función que más tarda en ejecutarse. En este caso va a ser la función sleep. ¿Por qué? Porque aquí esta función es en la que cuenta o ejecuta los 4 segundos que dura la función ejecutándose. Entonces, como es la función que tarda más, voy a ponerle el await. Aquí va a generar un error. Ya no voy a hacer uso de la clase sleep, sino voy a hacer uso de la clase task y del método delay, que es exactamente el mismo. Funciona para que dure 4 segundos la ejecución del programa, de la función. ¿Listo? Entonces, con el await le estoy diciendo que espere una tarea síncrona sin bloquear el programa principal, sin bloquear el hilo principal del programa. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con las otras funciones. Copio esto y reemplazo el void de la función moler café. También voy a agregar el delay y voy a agregar el await. Y la ejecución va a durar lo mismo, 3 segundos. Lo mismo con la última función. Modifico el void y agrego el await con el delete. Aquí voy a agregar algo de código. Primero voy a crear un task, lo voy a llamar hervir y lo voy a igualar al método hervir agua. Lo pego. Voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente método, con la siguiente función. La voy a llamar moler y lo voy a igualar a la función moler. ¿Listo?
ya podemos borrar estos dos métodos porque estas dos funciones porque ya las estoy utilizando. Ahora voy a hacer uso de la await porque vamos a hacer uso de la asincronía. También con la clase task vamos a tener acceso a la clase whenAll, la cual recibe dos tasks como parámetro. Se las paso. Primero va a ser hervir, después va a ser moler. Punto y coma. Con esta línea de código estoy diciendo que me ejecute ambas tareas simultáneamente y esperar a que ambas tareas terminen, pero sin bloquear el hilo principal, ¿vale? No se me tiene que detener la aplicación y tiene que ejecutarme esas tareas al mismo tiempo. Por último, voy a ponerle a la función preparar café una wait y vamos a ver cómo se comporta el programa. Entonces lo ejecuto. Entonces ejecuta tanto la función de hervir agua como moliendo café al mismo tiempo. Termina una, después termina la otra y cuando termina ambas tareas pasa a ejecutar la última función que es preparar café como tal. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo para entender cómo va la clase task en C Sharp. Espero les haya servido y nos vemos a la próxima.